Continuemos. Hermano Kevin de Colombia, Dios le bendiga, grupo de énfasis. Si una pareja de creyentes cae en fornicación, ¿están obligados a casarse? La pregunta, me imagino que nuestro hermano nos la envía porque ha de saber de casos que se dan en algunas iglesias. Esto es debido a que él es un ministro. Y actualmente pues está al frente de un grupo, tal vez no todavía como un pastor, pero a fin de cuentas está como un encargado, y estoy más que seguro que él ha visto casos en donde cuando dos jóvenes no casados caen en fornicación los obligan a casarse. Yo creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para saber si es obligatorio o no. De entrada, primero pues el padre, porque pues el padre de la doncella creo que sería el primer ofendido y al mismo tiempo el primer agravio en una situación como esta es hacia el padre, ya que el padre le está confiando a la doncella a este joven y pues fallan. Cuando el padre obliga a un joven a que responda por el embarazo, ¿qué puede hacer? Porque incluso si hablamos de leyes terrenas, puede haber demanda, hay algunos lugares hasta donde puede haber cárcel. Por lo tanto, si el padre dice, pues ahora te casas, se amen o no se amen, pero te casas, entonces en cierto sentido, ahí sí está obligado el joven, porque no solamente es la cuestión de un posible embarazo, hay padres que van mucho más allá y ellos están reclamando el honor. Tú has de recordar que bíblicamente la deshonra es lo que se usaba para describir una situación como esta, donde la doncella era virgen y tal tipo le quitó la virginidad. En Deuteronomio, no recuerdo si es 22 o 24, se penaba con una multa económica a la persona que cometía la deshonra, y si el padre no quería que se casara ese tipo con su hija, que pagara una fuerte cantidad, y si el padre quería, lo obligaba a que se casara. Entonces, aquí entra en la fila el primero que tiene todo el derecho de decir si eso no es una obligación, es el padre. Segundo lugar, la doncella. Ella es la que puede decir, pues no me quiero casar con él. Si fallé, yo cargo con parte de mi responsabilidad, pero no me caso, o ahora te casas conmigo. Claro que si es un bribón, un sinvergüenza y se va a dar a la huida, como llega a darse infinidad de casos, pues ahí no se puede obligar. Pero estamos hablando en una situación en donde el joven estaría a disposición de lo que decidan la doncella o de lo que decida el padre. Aquí la cuestión se vuelve más delicada cuando la iglesia quiere meter sus manos en este asunto. Y ahí es donde yo creo que tiene origen la pregunta de nuestro hermano, donde la iglesia dice, pues ahora te casas. Yo cuando he manejado estos casos, yo le he dicho a la doncella, porque se pueden presentar dos situaciones en un pecado de fornicación. Se puede presentar la situación donde ella quedó embarazada y se puede presentar la situación donde no quedó embarazada. Cuando yo he tratado el caso donde no quedó embarazada, yo le he dicho, piénsalo, porque el embarazo pudo haber sido una atadura para el casamiento. Sin embargo, pues no pasó nada, no hubo embarazo, entonces tienes la oportunidad de escapar, tal vez no de enmendar el error, pero de escapar del error que cometiste al elegir una persona como esta. Cuando queda embarazada, pues también yo llego a dar el consejo,
Si el muchacho está dispuesto a responder, no que lo estén obligando, sino él está dispuesto a responder, yo creo que por el niño, ya no por ti, ya no por él, por el niño convendría que se casen. Nunca va a ser la vida igual para el niño que crece con su padre al que crece con un padrastro. Nunca. Hay muchos factores que van a marcar la diferencia de la educación de ese niño. Y con esto yo no estoy diciendo que un padrastro no es capaz de amar, no es capaz de aceptar a niños que no son de su sangre como si lo fueran. No, sí hay buenos hombres, aunque estén escasos, sí los hay. Pero a lo que yo me refiero es que la sangre juega un papel definitivo en la educación de los hijos. Entonces, cuando comparamos un buen padre con un buen padrastro, el buen padre deja por kilómetros y kilómetros a un buen padrastro atrás a la hora de hacer la función de educar, inculcar, cuidar, amar, proteger, etcétera. Es sumamente complejo. Más como lo acaba de mencionar. Si quizás el que está en la primera línea es el padre, ¿no? Pero ya cuando hablamos de caídas de este tipo, tenemos que tener los pies en la tierra y entenderlo, ok. Sí hay sectores del cristianismo que sí son cristianos como tal, están viviendo un profundo cristianismo, pero no están exentos de este tipo de caídas. Finalmente son humanos, seres humanos. Si estuvieran exentos, pues ya estarían bautizados con el Espíritu Santo. No estarían aquí, no se rozarían con nosotros. Otros quizás solamente simpatizantes y van a la iglesia, con mayor razón. Otros, a lo mejor el papá es cristiano y la hija cristiana, pero pues tiene ciertas concesiones en dejarla andar con personas que no son cristianas o no tienen temor de Dios. Entonces, desde ahí la responsabilidad del padre, pues sí tiene que poner mucha atención con quién deja salir a sus hijas, porque finalmente si se llegase a presentar, nunca hay que descartarlo. Tenemos que estar previniendo todos los cuadros posibles dentro de nuestra familia. Somos responsables por la formación de ellos. Entonces, un padre que va a permitir un noviazgo con cierto jovencito, pues desde ahí va a vigilar qué clase de joven es, si puede haber responsabilidad, si la va a dejar, y los posibles pasos equivocados que pudieran dar juntos. Entonces, sí es una situación bastante compleja. Tocaste una nota muy alta y una cuerda muy sensible al mismo tiempo, porque rara vez pasamos por aquí y no puedo desaprovechar el hablar de responsabilidades, dando tu pauta al padre, que en la mayoría de situaciones, no digo que en todas, pero en la mayoría de situaciones donde la hija falla, de inmediato viene el regaño, el juicio, la ira sobre la muchacha por haber fallado. Pero lo acabas de expresar muy bien. Si él no vigiló a su hija, nunca se sentó a platicar con el novio, o peor tantito, ni siquiera lo conocía. Si nunca le dio buenos consejos, hija, acuérdate que somos una familia cristiana, date a respetar, etcétera. Y él no toma en cuenta el bombardeo de material sexual que hay en nuestra época y que está al alcance de un clic. Si él no toma en cuenta que en la escuela donde su hija se mueve, los jóvenes traen en su bolsa, en el bolsillo de su pantalón, un preservativo, las muchachas traen pastilla. Si él no toma en cuenta que el ambiente donde la juventud, la mayoría se mueve, muchas de ellas ya no son vírgenes, el tipo de consejo y motivación que unos a otros se dan en los jóvenes es: puedes hacerlo, no hay problema, pierde tu virginidad, es tu vida, es tu cuerpo, etcétera. Si no toman en cuenta todo esto y cuando sucede lo inesperado, entonces de una manera entre comillas indignada, porque yo diría cuál dignación tuvieron, se van sobre la muchacha y se van sobre el joven. Entonces yo digo, es injusto. Exacto. Es totalmente injusto. Ellos no hicieron ninguna labor de educación, de cuidado, de consejería, pero sí les exigen y les reclaman santidad. Exacto. Ahora, señalemos, y esto da mucho a colación,
Yo sé que ahorita los movimientos feministas y que la mujer y el empoderamiento, o sea, está bien, pero discúlpenme, la mujer tiene cierto grado de vulnerabilidad en estos casos. ¿Por qué? Porque si ella, por falta de una buena instrucción, que el padre es el que yo veo en la Biblia, que tiene toda esa responsabilidad de que su hija llegue a buenos términos, a buen puerto cuando salga de casa, si el padre no tiene esos cuidados, la que sale perdiendo es ella. ¿Por qué? Porque normalmente son las que se quedan con las criaturas. Normalmente son las que sufren la falta de comida en el hogar, el maltrato, la falta de madurez de la pareja. Uno puede tener hijos e hijas dentro de su núcleo familiar, pero con los jovencitos, pues es diferente, porque como lo acaba de comentar, quien carga con los niños y la parte más difícil, pues son ellas. Uno puede ver desafortunadamente en este sector social de las madres solteras, se la ven, pero difícil, sumamente difícil para estar manejando a sus hijos, ser papá, ser mamá. Entonces, es una situación grave en la cual, a ver si no estoy vinculando mal la escritura apologista, cuando Pablo dice que el padre es quien tiene esa autoridad de dar a su hija en casamiento o no darla, se puede basar en decir, no, es que este muchacho, no está bien, no te casas con él, ¿por qué? Te va a matar de hambre, es un holgazán, es esto, es lo otro, el otro es aquello. Entonces ahí es la importancia que tienen que tener los padres en la instrucción para con sus hijos, pero desde esta trinchera creo que mayormente para con sus hijas. Y a todo lo que acabas de mencionar todavía podemos seguir agregando más cosas. Una de ellas, cuando nos topamos estos padres chapados a la antigua que difaman a su propia hija, porque estos infelices tienen la maldita costumbre de que cuando pasa una situación como esta, van y le cuentan al suegro, van y le cuentan a la suegra, van y le cuentan al tío, y bajo la estúpida explicación de que es que lo tiene que saber tu tío, lo tiene que saber tu abuelito, lo tiene que saber el primo. Entonces, de por sí, ya lidiar con el error que se cometió es delicado. Luego, para que estos infelices vayan a difamar a la señorita, yo lo he dicho muchas veces en sermones, lo he dicho en programas, aquí en México y probablemente en Latinoamérica se conozca el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Exacto. Ese es un asunto que tiene que arreglar el papá, la mamá y la doncella, y ver cómo lo manejan con el joven que cometió el error. Pero eso de que van y le dicen a fulano y al abuelito y al tío, todo eso solamente, primero, mancha la imagen de la señorita, segundo, la imagen del cristianismo. Exacto. Mancha la imagen de la señorita que ya suficiente tiene con el cargo de conciencia. Exactamente. En ocasiones, yo he sabido de primera mano, y se deshacen las pobres doncellas por el error que cometieron. Siendo cristianas, cometieron el error, ya no hayan dónde meter la cara. Pero bueno, ya dejemos este tema aquí que es indignante. Y nos estamos exaltando. Sí, hasta yo, ya ven. Bueno, continuemos.